Corría el año 1994. Viajé a Barcelona para ver tocar a Pink Floyd. El viaje fue intenso, inacabable. Nos dio tiempo a darnos un baño en la playa de la Barceloneta. Aún recuerdo lo tranquila que estaba en medio de ese asombro que siempre supone que estés entre gentes de otro lugar. Nos dirigimos después al estadio de Montjuic. Allí salió David Gilmour, ya sin Roger Waters, con esa puesta en escena más bien austera, con ese gran círculo de luz al fondo del escenario. Al principio es siempre igual. Suena la música y crece una expectativa feliz, eufórica, hasta que aparece el líder y la masa estalla. Y cuando sonaban los temas me removía y vibraba como entonces, sumándome al coro y la coreografía colectiva de manos y cabezazos al aire. The Wall, el muro, concretamente había sido uno de los temas de mi vida y al sonar se dio en mí una clase particular de vibración, una identificación sensorial con mi propia biografía, casi mística, que al formar parte de mí y compartirla ahora junto a 40.000 criaturas me impulsaba a un rito mayúsculo de unidad emocional, espiritual, a un latir conjunto, en una misma frecuencia, en ese mismo instante. Es el milagro de los conciertos en vivo. Y el éxtasis acabó. No podíamos despistarnos, el autobús nos esperaba en los aledaños del estadio, y quien no estuviera se quedaba. Teníamos que volver a Jaén. La vuelta fue mucho más tranquila que la ida, lógico. Pero se hizo pesada. 36 horas de ajetreo continuo eran demasiado, aunque yo ya podía decir que había visto a los Pink Floyd en directo. Solo deseaba llegar a casa, darme una ducha y volver al periódico, mientras trataba de buscarme una buena excusa para justificar mi ausencia en la redacción durante la mañana. Llegaría varias horas después de lo que le había prometido al jefe. Nada más llegar a casa, mi hermana, impaciente, me avisaba de que me habían estado llamando toda la mañana para citarme en el Ayuntamiento de La Carolina a las 8:30 de la tarde. Tenía una entrevista de trabajo con el alcalde. Buscaban director para la nueva emisora de radio municipal. ¿Esta tarde? ¿Precisamente esta tarde? No podía ser. ¿Sería una broma? No, no lo era. Y lo malo es que se trataba de una entrevista de trabajo en la que yo estaba muy interesado porque buscaba una oportunidad profesional que no quería dejar pasar. Aún resonaban en mis sienes los temazos de David Gilmour y sus chicos en el Montjuic. Dark Side on the Moon, Wish You Were Here, Money. Allí me había permitido darme un gusto doloso, como una retirada momentánea e impune del mundo de las responsabilidades y obligaciones. Me había permitido olvidarme por unas horas de mi vida. Después de mi ducha salí disparado a la redacción. Primero me disculpé ante mi jefe por la tardanza. No estaba de muy buen humor y me urgió a trabajar. El ambiente era raro. Entonces estás como descolocado, con la mosca detrás de la oreja, ya que no conoces el motivo de tal ambiente. Quizá han pasado sospechas con un punto de dramatismo, cosas trascendentes o tremendas. Quizá alguna tensión, la típica que se produce en la redacción, porque las redacciones son ciclotímicas, como es sabido, y quizá aquel día la redacción había sufrido algún brote. Mi jefe me urgió a trabajar, como digo, y puse mi carita de chico bueno y obediente, mostrando una atención inusitada a sus indicaciones. Sin embargo, lo que me preocupaba y ocupaba realmente era cómo diablos iba a conseguir estar en 4 horas y media en La Carolina. No podía desaprovechar la ocasión, por muy mal que pudiera sentarle al jefe. Además, sentía que lo traicionaba porque mi cita a las 8:30 no era una cita cualquiera, era nada menos que una entrevista de trabajo con la que quizá pondría fin a mi estancia de 4 años en el periódico provincial. Mentiría si no dijera que me sentí un traidor, pero también sabía defender mis propios intereses y mi carrera profesional, porque afortunadamente yo sabía distinguir la lealtad a mis jefes, también la gratitud por haber confiado en mí, de mi obligación de seguir creciendo y avanzando en la profesión. Siempre me he despegado de esas invitaciones floridas por parte de los jefes a una clase de fidelidad pastelosa, manipuladora, interesada, malentendida. En la necesidad de entrar en ese juego, incapaces de dar un no por respuesta y seguir lo dictado de su corazón, se han quedado muchos compañeros, cargados de talento, mucho más que el mío, pero atrapados en su propia incapacidad para dar un paso adelante, en una suerte de cobardía o debilidad que les ha condenado a la misma empresa, a la misma redacción, al mismo jefe durante toda su vida profesional. Yo no tenía vehículo propio. Miré los horarios de los autobuses. No podía creer
que ese mismo día, después de haber pasado 24 horas en uno, tuviera que subirme a otro, ahora clandestinamente, para cometer una traición laboral. Los horarios no se adaptaban a mis necesidades. Tuve que descartar esa opción. Los minutos pasaban, mi información estaba prácticamente enjaretada, pero la hora de la entrevista se acercaba inexorablemente y yo no tenía una solución. ¿Cómo dejar pasar una ocasión así? Una cita que yo había preparado durante las últimas semanas. ¿Cómo quedaría ante el alcalde si no me presentaba? ¿Qué clase de formalidad sería esa? Y pasaba mi jefe por delante de mi mesa para recoger un papel de la impresora o algo así, y aún me avergonzaba más. Así que recurrí a una amiga, colega periodista, que yo sabía que tenía coche, a saber si esa tarde dispondría de él o si le apetecía llevarme. Yo solo sabía que no le gustaba salir del casco urbano con su auto, pero esa era en estas circunstancias una cuestión menor. Llamé y después de titubear un rato me dijo que sí. Vale, te llevo. Bien, ya tenía transporte. Se me apareció la Virgen. Magnífico. Ahora solo tenía que acabar la noticia e ingeniármelas para irme pronto de la redacción. ¿Cómo confesar que tenía una entrevista de trabajo para dejar mi trabajo? Terminé relativamente a tiempo y al acabar, el delegado me pidió que llamara a los servicios de emergencia, bomberos, Cruz Roja y Guardia Civil por si había alguna novedad. Hice las 3 llamadas entre rezos y plegarias, porque si cualquiera de ellos me hubiera dicho que había alguna incidencia, mi objetivo de estar en la puerta del ayuntamiento a las 8:30 no se hubiera podido cumplir. Además, esa compañera que me iba a llevar era muy formal y valoraba mucho la puntualidad. No le hubiera gustado que la hubiera hecho esperar más de la cuenta. En efecto, allí estábamos los dos en la puerta del periódico a la hora marcada. Subimos echando leches en dirección a la Carolina, a unos 50 kilómetros. Conseguimos durante unos minutos que se me hicieron eternos y donde todos los conductores de los coches que se me ponían por delante eran unos indeseables y me parecían actuar pretendidamente en nuestra contra, dejar por fin la ciudad y salir a la flamante autovía. Ella, mi compañera, sufría porque yo sufría y los dos sufríamos porque la necesidad de pisar el acelerador más que de costumbre hizo que el coche diese algún bandazo. La notaba tensa y me imaginaba lo terrible que sería que nos fuéramos a la cuneta. Saqué temas intrascendentes, graciosos, a fin de restar dramatismo al momento y tratar de que ella se relajara un poco. Y claro, también por miedo a morir. Al mismo tiempo yo sentía la clase de euforia del fugitivo que está consiguiendo alcanzar su meta y ponerse a salvo. Miraba el reloj y descubría asombrado que llegábamos a tiempo. Bendito sea Dios. Pudimos aparcar no muy lejos del ayuntamiento. Me presenté junto a otros 2 candidatos. Nos hicieron pasar uno a uno. «¿Quién quiere pasar primero?», dijo un funcionario. Yo, más chulo que nadie, di un paso adelante. Los acordes de Another Brick in the Wall resonaban aún en mi dolorida cabeza. Dudaba si estaría en las mejores condiciones para hilar un discurso coherente. El alcalde y los 2 empresarios que le flanqueaban me pidieron que les contara qué pensaba yo que debía ser una emisora municipal de radio. Ellos ya conocían mi currículum y habían leído una memoria que les había remitido sobre el proyecto. Empecé a contarles que una emisora municipal es un instrumento de vertebración local, una herramienta democrática para canalizar las inquietudes y necesidades de una comunidad, un elemento de cohesión social y una oportunidad de dinamización cultural y económica. Sorprendentemente, las palabras fluían y notaba cierta atención, cuando no un asentimiento explícito, en mis interlocutores. Luego me preguntaron con qué personal debía contar para implementar la emisora. Le respondí con convicción. También me preguntaron sobre los equipos técnicos necesarios, el aspecto en el que yo hacía claramente aguas. En estos casos debes saber esconder tus carencias con arte, si no, estás muerto. Salí de la alcaldía. Afuera esperaban los otros candidatos. Me miraron intrigadísimos, queriendo adivinar en mi rostro alguna señal de lo que había pasado en el interior de la sala. «¿Qué tal?» «Bien», les dije. «No es complicado», añadí. «Suerte», me despedí. Se hacía tarde y había que volver al calvario de la autovía y de noche. Aún peor. Pero, eso sí, ya sin prisa, más relajados. Ella me preguntó: «¿Bien en serio?» «Sí, mejor de lo que esperaba», le respondí, con una ligera sensación de estafador, con la sensación de quien ha vendido algo por encima de su precio.
Nunca le agradeceré a mi amiga lo que ella hizo aquel día por mí. Le di un beso sentido de gratitud y le invité a cenar. Solo unos días después recibí una carta del alcalde de La Carolina. La abrí con avidez, atropelladamente. Fijé mi atención en una palabra en negrita destacada. Ponía «Enhorabuena». En esa misiva se me comunicaba que me había sido concedida la plaza de director de Radio Carolina.